Así estamos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, resistir al postprandio. Bueno, pues vamos a iniciar. Tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Villarroya. Y vamos a ver con él una parte que se llama Comunicación 360. Él es doctor en farmacia con amplia experiencia en desarrollo de la comunicación. Así que muchas gracias, Francisco. Gracias. Ay, Dios mío. ¿Puedes, por favor, bajar esto? A ver, que yo soy muy gritón. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan demasiado? ¿Puedes bajarlo un poquito más? Ya está bien. Sí, ¿verdad? Que estoy hasta por quitármelo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir con el partido, con esto postpandrial. Hombre, tengo el honor de ser el primer ponente no virtual de hoy, con lo cual es una gran ventaja. Les agradezco la presencia. Bien, yo voy a hablarles de comunicación. Mi nombre, como han dicho, es Francisco Sánchez, aunque haya algún pequeño error. Soy farmacéutico y me dedico a la aplicación de la comunicación en el mundo de la salud. ¿Vale? Llevo un poquito de tiempo, que parezca rabiosamente joven, pero no lo soy. Y entonces voy a intentar ayudarles de manera práctica en bastantes cosas. ¿Sí? ¿Me oyen? Ahí esto del audio. Bueno, yo tenía, como habrán entendido, yo tenía unas expectativas de 2 horas y de golpe pues creo que son 1 hora y cuarto. Me he quedado aquí intentando hacer los deberes, así que voy a meterme de lleno en los temas de los que nos trata, ¿no? La ponencia de hoy. Miren, el doctor Rodes, el doctor Ramos, muchas de las opiniones que se han vertido aquí hablaban de la idoneidad de hacer un tratamiento individualizado a los pacientes. Esto entiendo que, como todo proceso de comunicación, que al fin y al cabo no deja de ser un proceso de comunicación, pues no es nada sencillo. Y digo que lo sé, y ustedes dirán, ¿y este hombre que sabe de esto, no? Yo he tenido el placer en los últimos tiempos de dar talleres a los papás que tienen niños con TDA, escucharlos en primera persona, y por eso soy bastante consciente de las dificultades de comunicación que tienen, no con ustedes, ellos con el niño, entre ellos. En fin, esto es realmente un auténtico problema de comunicación, y voy a ver si les doy o les ayudo a darles alguna directriz, no más que una directriz, o darle algún tipo de consejo que les ayude a moverse en esto de la comunicación, que parece a veces una cosa sencilla, pero créanme, y me gano la vida con ello, es bastante complicado. Como decía, mire, así se sienten los papás. Y les puedo decir que yo se lo he preguntado si se sienten así. Se sienten absolutamente impactados por lo que se le viene encima, por pensar que aquello no tiene futuro, que qué va a ser de sus hijos. Ellos dicen que no se entienden con facilidad, y es un tema general, discúlpenme, con el médico, no se entiende con su mamá, que está en medio, no se entiende con su marido, y realmente esto se convierte realmente en un problema, pero hay que reconocer que los papás, como eje fundamental en esta enfermedad, pues pasan unos momentos, digamos, emocionales complicados, ¿no? Entonces esto os apunta a otro tema, que es este amigo suyo que tienen ustedes, se llama el Dr. Google, al cual, en medio de este nerviosismo tan absolutamente increíble, y no solamente por esto, porque ya se calcula que aproximadamente pues un 70% de los pacientes que llegan a su consulta ya han pasado por el Dr. Google y se han enterado, y ya llegan preparaditos, pues para ustedes tampoco es sencillo, ¿no?, lidiar con todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Jamás habíamos tenido un paciente y poco informado, con muchas comillas, y más complejo que el actual. No solamente es informado con comillas, repito, sino que es tremendamente complejo. Entonces esto realmente se transforma en una tarea complicada, porque no estamos hablando de ir a la verdulería, sino de un papá que tiene un problema, que está de los nervios, diríamos en España. Bueno, no os he dicho que soy español, pero no hace falta. Se nota que mi acento no es de estas tierras. Bueno, como decíamos, es un paciente tremendamente complicado. Y a esto, y me van a permitir que haga un pequeño introducción, que ya es temeridad, habiendo aquí tanto neurólogo y tanto psiquiatra, yo me voy a tirar al río, como muy bien la gente de Novartis sabe, y voy a hablarles de una cosa que el doctor Paul MacLean decía en el año 52, hombre, la verdad es que hace esto unos pocos años, ¿no?
que decía que había 3 cerebros que están interrelacionados entre sí, el racional, emocional y el instintivo, que un poco conducen el cómo hacemos las conductas los humanos. Ahora se ha descubierto que no es exactamente esto está completamente desactualizado, pero a efectos prácticos sí es interesante entender y conocer que la mente humana funciona un poco así. Y esto es lo que le ocurre a el papá, y voy a centrarme un poco en el papá porque si no lo voy a dispersar, al papá, y cuando digo papá quiero decir mamá, y cuando digo paciente quiero decir papá y mamá de niño con TDA, claro, porque si no me volveré un poco así, ¿no? Entonces, un poco lo que ocurre también cuando llega el papá o la mamá a hablar con ustedes, pues trae unos perjuicios y una mala información, ¿no? De casa. Pues se ha metido el doctor Google, le ha cascado la otra mamá del colegio, en fin, ha recibido una serie de inputs que ustedes no pueden controlar que existen, ¿eh? Entonces hace que muchas veces, y esto les puedo asegurar, que a mí en estos talleres se me han acercado los papás a preguntarme si se tenía que tomar la medicación que les había mandado el médico, una cosa asombrosa porque, claro, yo definitivamente no era esa la función que tenía y les puedo asegurar que más de 1, más de 2 y más de 3. Entonces, ellos tienen una serie de perjuicios y mala información que, como no cuadra con sus necesidades lógicas, pero tampoco cuadra con sus relaciones, con sus sensaciones ilógicas emocionales, pues eso se convierte en un auténtico conflicto. Llegan confundidos, llegan con un nivel, digamos, de estrés importante y bueno, y aquí pues, no queda más remedio que una cosa que, fíjense ustedes, esto suena un poco así, porque la imagen es, voy a intentar tapar, la imagen es impactante, como intento que sean todos para que se les quede en la cabeza los conceptos. Al final, las relaciones comerciales, las relaciones sociales, tienen que estar basadas en la credibilidad y la confianza. No es pura argumentación, no es puro martillo pilón, es cuestión de esto se acabó. Ya nadie nos vende como nos vendía, nadie nos compra como nosotros funcionamos de otra manera. Solamente estamos ahora buscando que haya credibilidad y confianza en la persona que tenemos delante. Voy a ahondar un poco en esto de las percepciones, que es muy importante, por lo menos para que uno no le dé un ataque y piense realmente lo de nada de lo que pasa a mi alrededor, ¿no? ¿Qué cree que es más grande, el A o el B? Antes levantaba la cabeza con los casos clínicos, o sea, la mano, con lo igual, a ver, anímense un poquito. Iguales, pero eso es pura lógica. Si me lo ponen es que serán iguales, ¿verdad? Son iguales. ¿Y estos? Iguales. ¿Alguien es capaz de leer esto? Perfectamente, ¿verdad? Pues es preocupante, sinceramente. No me preocupo por ustedes. No me preocupo por ustedes. ¿Ustedes se dan cuenta de que sea tan fácil leer esto? ¿Qué significa? Es algo tremendo. O sea, realmente nuestro cerebro toma atajos, aunque la palabra empiece y termine por igual. ¿No les ha pasado a leer algo y luego otra persona lo ha leído y ha entendido otra cosa completamente distinta? Y ha leído otra cosa completamente distinta? Pues es un poco lo que estoy intentando, no sé si con mucha fortuna, ser capaz de explicar. O sea, realmente nuestro querido cerebro, al cual ustedes quieren especialmente, pues nos juega unas malas pasadas increíbles. Y entonces aquí nos ayuda a entender algo que es ininteligible, pero muchas veces pues tiene miles de mecanismos para complicarnos la vida y para hacer que no entendamos las cosas o para que entendamos una cosa completamente distinta a la que hay. Ustedes no sé si sabían, esta no es de especialidad, que la retina recibe 10.000 millones de bits por segundo, pero a la corteza cerebral solamente llegan 10.000 bits. Y solamente un 10% de las sinapsis de esa región están especializadas en la vista. Es decir, ni siquiera lo que vemos es realmente lo que vemos. No les voy a recordar la famosa foto de Facebook, tenía un vídeo y todo, la he quitado porque me está presionando con el tiempo, pero se lo hubiera pasado con dos narices, vamos. La famosa polémica de Facebook, me miran todos con cara como diciendo, este hombre es el único que ve Facebook aquí. Bueno, pues yo me enteré de la dichosa polémica porque era un vestido que era azul y negro y que hubo una controversia mundial, mucho más allá de cualquier otra cosa del Brexit y cualquier otra cosa que se hubiera generado, de qué color era el vestido. Entonces, cuando uno ahonda en esto, va a resulta que el vestido, o sea, ni siquiera los colores son una cuestión, o sea, real. O sea, estamos viendo, de acuerdo a las condiciones de luz y nuestra propia percepción, los colores de una manera y otra. Y ese ha sido el ejemplo más cercano en que ni siquiera nos podemos basar en identificar los colores.
y veo a una señora, y entonces, claro, esto aún no voy a hablar de la diferencia de sexos, que aquí tiene importancia, pero vamos, sabemos la diferencia que hay entre nosotros y nuestras esposas de identificar los colores. Yo sé los colores básicos y ellas, las chicas en general, pero también por una cuestión de especialización neuronal, vamos, unos colores que a mí me dicen fresa, melocotón, y dices, ¿cuándo será amarillo, el verde, el azul y el rojo? Nada más, ¿no? Bueno, y también no solamente pasa con la retina, también pasa con el resto de cosas. Imagínense, el cerebro humano recibe 4.000 millones también por segundo de bits, ¿no? Y que solamente el 5 elevado a menos 5% de la información que recibe de los sentidos, pues se recoge. El 5 elevado a menos 5, imagínense toda la información que se ha perdido por ahí, ¿eh? O sea, esta es la razón por la cual pues cada uno ve una cosa, porque ¿qué hacemos nosotros? Omitimos, distorsionamos, generalizamos, y además esto depende de una cosa que se llaman los filtros, que están basados en nuestras creencias, en nuestros valores, en nuestro lenguaje, en nuestras decisiones que hemos tomado en el pasado y en los recuerdos. O sea, y esto dirá, este me lleva ya un ratito y está un poquito pesado con este asunto, ¿no? Yo lo único que quiero es que se vaya de aquí con una de las ideas fundamentales, es que lo normal es que el papá vea las cosas de una manera y ustedes de otra. O sea, es improbable que el papá, imposible, vamos, de cualquiera de las maneras, que el papá tenga la misma percepción de la enfermedad y de los problemas que tienen ustedes. O sea, es imposible. Y entonces, normalmente, en el proceso de comunicación, nosotros partimos de la base contraria. Los dos estamos en la misma sintonía, yo veo una cosa, hombre, este hombre cómo no va a ver lo mismo que yo. Pues si es que esto está clarísimo, ¿no? Como el vestido de Facebook, igual. Esto es así de claro, esto está bien. Bueno, miren, ya les siento por si algún quedaba algún hilo blanco, que no, que esto, que cada uno ve una cosa y que ustedes lo que, claro, les toca la responsabilidad a ustedes porque los tengo delante, pero si fueran los papás a veces también se lo he podido contar. Oiga, usted lo primero que tiene que hacer es saber si está entendiendo correctamente, ¿no? Si están en la misma onda, porque si no están en la misma onda, el proceso de comunicación, que no es lo importante, sino que de ahí deriva la adherencia terapéutica, por ejemplo, y de la eficacia del tratamiento y del compromiso que consigan de salud con el paciente, pues eso va a fallar. Entonces realmente pues merece la pena dar esto. Bueno, no quiero seguir con lo de los sentidos para no hacer. Sí les quiero pasar un video muy interesante. ¿Quién conoce el efecto McClure? Yo lo sabía, por eso lo he puesto aquí. Para que vean que, claro, uno piensa que eso te pasa, como hemos visto, con la lectura, te pasa con... pero ahora verán qué pasa con el sonido. Es un efecto muy interesante. ¿Me puede dar, por favor, el play? Veamos a nuestra actriz. Ahora, escuchen con atención. ¿Qué sonido está haciendo? Intenten ustedes. Está diciendo la palabra va, fa o ga. ¿Por qué cuesta tanto saber cuál es la respuesta? Saqueta. ¿Ya dedujo qué palabra está diciendo nuestra actriz? Ga, fa o va. Cierre los ojos un momento y escuche. Manténgalos cerrados. ¿Ya está más claro? La palabra es va, ¿verdad? ¿Por qué fue más fácil con los ojos cerrados? Esta prueba ilustra lo que se llama el efecto McClure. Colocamos un video de nuestra actriz diciendo la palabra ga sobre el sonido de ella diciendo va. Al igual que en el truco de la mano de goma, el cerebro confía en lo que le dicen los ojos implícitamente y altera los otros sentidos para acomodarse. El cerebro literalmente cambia lo que escucha para oír una palabra fantasma que no sea va. Resulta que nuestros oídos, al igual que los ojos, no son de fiar. Caray, ¿verdad? Los oídos, o sea, los ojos tampoco. Lo que vemos tampoco. Y esto de la influencia de los sentidos, ¿cómo lo pudieron ustedes, digamos, utilizar? Porque se trata no solamente de entender que no me entero de nada, sino realmente de utilizar cosas que me puedan servir.
Mire, no solamente de que utilicen varios sentidos a la hora de poder determinar si las cosas son de verdad o no, pero imagínense que los sentidos tienen un enorme poder para conectar con los demás y para influirles. Imagínense si estamos nosotros con una dificultad de decisión, su paciente está inseguro, por ejemplo, o el papá a la hora de tomar la decisión, yo le recomendaría, por ejemplo, que lo tocara. Y eso que yo soy un poco de tocar, porque a veces se ha hablado justamente que, oiga, nos acerquen demasiado al paciente y al papá porque tenemos nuestra distancia y esto no. Pero sin embargo, en ese momento, y si hay la confianza suficiente, va a ayudar mucho que lo toque. Porque para nosotros nos da mucho más seguridad algo que pesa mucho que pesa poco. Usted sabe, por ejemplo, que si se tuviera que tomar una bebida, dar una bebida caliente a la persona, jamás se tomen, si quieren, digamos, empaucar a alguien o si quieren convencerle, jamás se tomen un gin tonic frío. Es decir, mejor una bebida caliente. El calor, por ejemplo, hablando de sentidos, por ejemplo, aumenta la confianza. Bien, queremos claro una cosa, es más, también les recomiendo que se pongan en la parte derecha cuando quieran hablar con el paciente y convencerle de algo. La neurociencia indica que es así. Miren una cosa, lo que está claro, que lo digo por empezar a partir de cosas que sean verdaderamente consistentes. La percepción suya y la percepción del papá, del paciente en general, es distinta. Está constituida por los mismos elementos y el resultado final, no voy a decir que sea diametralmente distinto, pero es suficientemente distinto como para que ustedes lo conozcan. Claro, y a esto le podemos añadir que hay una serie de barreras que existen ahí en la comunicación con el paciente que a veces resulta difícil de superar. Por ejemplo, ¿ustedes le piden feedback al papá cuando han acabado de explicarle las cosas? Ahora sí, ¿verdad? Antes no se la pedía. Bueno, esto es un salto gigantesco hacia adelante. Absolutamente gigantesco. ¿Qué es conclusión de lo que acabamos de ver? Si yo veo una cosa y el paciente ve otra, yo le tengo que pedir el feedback. Es más, le tengo que decir que ha entendido y que me lo diga él. No decir que debería de haber entendido y decirlo yo, porque entonces hacemos, pues eso, pues unas pastas. Difícil escuchar. Muchas veces suponemos. No conseguimos la empatía. A veces estamos presionados por el tiempo, ¿verdad? Usamos frases negativas. No sabemos la capacidad de procesamiento, importante, antes se hablaba, ¿no? Aunque por otros motivos. Hay que saber un poco, digamos, las luces que tiene el papá y las luces que tiene mamá, un poco para poder nosotros acompasar lo que estamos diciendo a la capacidad que pueda tener la otra persona para procesar. El tema de las emociones negativas y sobre todo lo que decíamos, comprobarse si nos ha entendido. Mirad, y hay dos cosas que quiero decir que pueden ayudar. Bueno, lo primero es ser consciente, y esto lo hizo un estudio en la Universidad de Yale, voy a ver si lo digo porque es la única en mi vida que le he puesto movimiento y esto va súper lento. Bueno, lo que es importante, mire, a las 2 semanas van a recordar el 5% de lo que le dijeron, por simplificar todo este proceso. El 5%. Imagínense, el 5%. Y ustedes se van papá por la puerta y se quedan tan felices. Normalmente, si uno no lo sabe, piensa, no, hombre, no. Se va a acordar de todo y encima me va a hacer caso. Vamos, sería, no voy a decir pura casualidad, pero lo que es evidente es que esta pérdida de información, por todo lo que hemos visto anteriormente, se genera. ¿Qué nos podría ayudar, por ejemplo? Mira, nos podría ayudar una cosa que investigó Edgar Degree en los años 40, que era cómo podemos nosotros apoyarnos en cosas que mejoren este recuerdo. Lo primero, mire, es lo que pasa. Si yo escucho a un profesor, si escucho al médico, pues ocurre que al cabo de 2 semanas el otro recuerda el 5%. O sea, es miserable el porcentaje, o sea, porque un 5% es nada. Si yo me apoyo con algún tipo de gráfico visual, puedo incrementar un 20%. Yo le recomendaría que lo hicieran, por supuesto. Y sobre todo, si yo tengo una relación, o sea, si yo lo que tengo es una entrevista con el paciente en la que hay un cúmulo de información de aquí para allá, se convierte en una conversación, seguramente el porcentaje va a subir hasta el 50%. Con lo cual, jamás vuelvan, perdónenme a veces que soy como buen español demasiado taxativo y demasiado absoluto, yo les recomendaría que tuvieran algún tipo de apoyo visual, que ayuda a que se acuerde el papá, que no lo hagan sin ningún apoyo, es más, que se lleve algún tipo de recuerdo. Yo por eso estoy hablando con ustedes,
para no deprimirme con el 5% y estoy utilizando diapositivas, con la esperanza de que ustedes se acuerden algo más en el futuro, ¿no? Y luego, si es interactivo, si ustedes realmente están intercambiando información con el paciente, pues lo que van a conseguir pues, es que esto incrementarlo hasta un 50%, realmente merece la pena, porque si no se quedan en el estimado 5% es una auténtica pena. Bueno, en alguna ocasión, si alguno me recuerda que llevaba para allá, no, les hablé de que hay 3 canales, que es el verbal, paraverbal y el corporal. Es decir, hay una cosa evidente, que es que nosotros nos concentramos en influir a través de lo que decimos, pero resulta que en la mayoría de las ocasiones solo alcanza el 50% de la influencia que lo vamos a tener. Porque el otro 50% son cómo nos comportamos con nuestro cuerpo, qué gestos hacemos, cómo nos movemos, qué tipo de posturas abiertas o cerradas y cómo utilizamos nuestra voz. Y solamente lo de la voz nos damos cuenta cuando hablamos con el iPhone. Que queremos terminar una conversación y no decimos, se acabó.